Nosotros, la diputada, la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento Nacional, Delsa Solórzano. Diputada, buen día, bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión. Muchas gracias, un placer estar contigo hoy en Globovisión. Fíjese, diputada, que son muchos los temas, ojalá el tiempo sea generoso con nosotros. Ayer, la Fiscal General de la República presentó su memoria y cuenta ante el Parlamento Nacional. Vamos a buscar, por favor, si me ayudan, con el diario La Voz, que presenta hoy en su primera página esta cifra: 17.000 personas fueron asesinadas en el año 2015. Exactamente la cifra que ofreció la fiscal fue 17.778 asesinatos u homicidios ocurridos durante el año 2015, lo que data de un 58,1% la cifra de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Diputada, a mí me gustaría su opinión porque contrasta esta cifra oficial dada por la Fiscal General de la República con, por ejemplo, la ofrecida por el Observatorio Venezolano de Violencia, que habló de 27.875 homicidios durante el año 2015 para una data de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué opinión tiene usted acerca de ambas cifras? Contrasta con el propio informe de la Fiscal General, no sé si lo podemos mostrar acá. Ajá, con esta cámara, exactamente. Bueno, ahí vemos que el informe, esto es el informe de la Fiscal General de la República. Ajá, ahí lo tenemos. Ahí dice 63.5 por cada 100.000 habitantes y más de 19.000 casos, ¿no? Ella discrimina entre tentados y frustrados, homicidios tentados y frustrados y homicidios consumados. Y ella misma en su informe se contradice con lo que dijo en la Asamblea. Tendría ella que explicar cómo distingue ella entre homicidios frustrados o tentados y homicidios consumados cuando esa cuenta no se saca así. Pero en todo caso hay acá una información que dice que el total de occisos y víctimas de homicidio doloso son, eso dice aquí, 19.453, tasa de homicidios por 100.000 habitantes, 63.5. Repito, esto es la página 46 del informe que está disponible en la página web del Ministerio Público. Pero más allá de eso, el Observatorio Venezolano de Violencia, por cierto, ayer tuvimos una interesantísima reunión con su director, el doctor Briceño León, que nos explicó profundamente cómo ellos hacen la metodología para la realización de este informe, que es bastante científico, ¿no? Son más de 27.000 muertes violentas. A nosotros lo que nos angustia como venezolanos es que se pretenda, uno, tratar el tema de los asesinatos en el país como simples cifras frías, como que si detrás de ello no hubiera un montón de familias enlutadas a causa de la inseguridad, que es responsabilidad directa del Estado. Y dos, cómo se pretende ocultar o manipular cifras simplemente para proteger a un gobierno frente a esa responsabilidad que ya señalamos, porque le corresponde al Ministerio Público la dirección de la investigación penal. Esto no es simplemente un acto de cortesía, lo que hizo la señora Fiscal General ayer, es una obligación constitucional, e insisto que esa obligación constitucional deriva directamente del ejercicio de sus funciones. Entonces esto es bastante alarmante. ¿Y piensan investigar, por ejemplo, en la Comisión de Política Interior, diputada Solórzano, por qué la discrepancia de la cifra? Porque no estamos hablando de una diferencia mínima, es decir, la fiscal habló de 17.778, en el informe se habla de 19.000 y el Observatorio Venezolano de Violencia habla de 27.000, es decir, hay una diferencia bastante considerable. Sí, nosotros vamos a citar a la señora Fiscal General de la República a la Comisión de Política Interior de conformidad con lo que establece tanto la Ley de Comparecencia como la propia Constitución y el Reglamento Interior y de debate. ¿Cuándo será citada? En los próximos días. Hoy, por ejemplo, tenemos citado en la comisión al presidente de BTV y al coronel Viloria de Ramo Verde por hechos denunciados por distintos dirigentes de Voluntad Popular y de la propia Lilian Tintori de López y la señora Antonieta Mendoza de López por las violaciones a los derechos humanos de los cuales fueron víctimas. Entonces, en los próximos días citaremos también a la... ¿Y al presidente de Venezolana de Televisión en calidad de qué lo estarían citando a la Comisión de Política Interior? Por la difusión de audios ilegales, lo cual está absolutamente prohibido, no solamente por nuestro texto constitucional, sino también por la legislación venezolana, en el contexto de haber recibido esta denuncia de la violación a los derechos humanos de los que fueron víctimas Lilian Tintori y su suegra, surgió en el propio debate de la comisión como bueno y como cierto un audio difundido donde presuntamente hablan Leopoldo López y su señora esposa.
Si este audio fuera cierto, que yo no lo creo, pero si lo fuere, igualmente se están difundiendo audios ilegales y manipulados y ello tiene que ser explicado. Y tenemos que irnos a la pausa, pero rápidamente, diputada Solórzano, ¿confirmaron la asistencia a esta citación el presidente de BTV y el coronel Viloria? No han confirmado su asistencia, pero nosotros los tenemos citados para hoy a las 11 en punto de la mañana. ¿Y fue una citación formal, unas cartas que tienen acuse de recibo por parte de las oficinas? Incluso doble acuse de recibo porque enviamos la comunicación en físico y tenemos el sello de recibido de las 9 de la mañana del día lunes y la citación es para hoy a las 11, con lo cual cumplimos con los extremos legales de las 48 horas y también fueron enviadas vía fax y tenemos también las constancias electrónicas de recepción. Revisando también parte del informe que presentó y su exposición ayer ante el Parlamento Nacional, la fiscal habló no solo de los 17.778 homicidios, sino que dijo que había 15.000 actuaciones, por parte de un poco más de 15.000 actuaciones del Ministerio Público, pero solo 4.000 órdenes de detención, que además exhortaba a las policías regionales y municipales a acatar esas órdenes de detención. Mira, la verdad es que cuando uno escuchaba a la fiscal ayer, yo no tenía palabras para describir lo que estaba pensando y lo que pensaba como ciudadana y como abogado penalista y criminólogo que soy. Porque pareciera que la Fiscal General de la República, que fue designada en ese cargo desde el año 2007, no se ha enterado de que ella es la directora de la investigación penal y que además le corresponde la dirección funcional de los cuerpos policiales. Ella no tiene que ir a la Asamblea Nacional a exhortar a los cuerpos policiales para que cumplan con su trabajo. Ella tiene que pasárselos por escrito y ordenarles que ejecuten las órdenes de captura que ella, a través de sus fiscales, ha emitido. Eso es su responsabilidad directa, pero además llaman la atención de nuevo la cifra, porque insisto en que ella habló de 17.778 casos, pero la realidad es que su informe dice que hubo 19.453 y además dice que nada más emitió 4.000 órdenes de captura. ¿Por qué no se emitieron órdenes de captura con el resto de los casos que se cometieron? ¿Y en cuánto se ubicaría entonces el porcentaje de impunidad? En 98% de impunidad. Y cuando tú revisas el resto del informe, que es una cosa, por mucho que intentaron, tengo que decirlo, manipular las cifras este año, pues nosotros tenemos desde el mismo día en que ella fue nombrada, haciendo el análisis anual del informe que ella presenta ante la Asamblea Nacional. Fíjate tú, cuando vemos, por ejemplo, esto es al voleo, esto es la página 51 del informe, actuaciones fiscales con competencia en delitos contra la corrupción. Aquí dice en el informe que ellos atendieron 14.278 audiencias, ¿no? Es decir, recibieron 14.278 casos y solamente realizaron 207 juicios. A ver, si entendemos esto, si recibieron 14.278 casos o denuncias de corrupción, ¿por qué hicieron nada más 207 juicios? Todo el resto es impunidad. Es decir, mantenemos los mismos índices de impunidad que denunciamos el año pasado, más de 98% de los crímenes, y así están todos los delitos discriminados en el Código. Tú me preguntabas antes, en el informe, corrijo, Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal. Durante los 5 años del periodo de la Asamblea Nacional pasado se reformó 2 veces el Código Penal, 2 veces. Y el Código Orgánico Procesal Penal se reformó 6 veces. Hay más de 100 leyes penales, Gabriel. Entonces, el asunto no está en cuántas leyes tenemos, el asunto está en la aplicación de esas leyes. Claro, pero fíjese que, por ejemplo, lo que destaca hoy el diario El Universal también, es que hoy lo tenemos de últimas noticias, también es exactamente la misma información. La fiscal pide reformar el Código Penal, dijo, para combatir el delito. Es decir, sí, que del Código Penal, de acuerdo a esta declaración, se desprende entonces que solo se puede combatir el delito si se reforma el Código Penal. No, no es cierto, te repito, hay 100 leyes penales, más de 100 leyes penales, y el Código Penal se ha reformado 2 veces. Lo reformó la bancada del PSUV, que ayer la recibió a gritos de saludo revolucionario, compatriota, y de hecho ella se dirigió en varias oportunidades durante su discurso a sus camaradas de la bancada del PSUV. Entonces, sus camaradas del PSUV, así la recibieron ellos, eso no lo estoy inventando yo, solo vieron todos los medios y toda la gente que estaba allí. Reformaron 2 veces el Código Penal e hicieron leyes que van desde leyes especiales para el secuestro, la extorsión, el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es decir, ellos hicieron leyes para cualquier cosa.
El tema es que tenemos un Ministerio Público que no ha cumplido eficientemente con sus funciones. Ley de desarme, que era tu otra pregunta. La fiscal dijo, de hecho, que era una ley maravillosa, pero que necesitaba ser reimpulsada porque cerca del 90% de los homicidios se cometían con un arma de fuego ilegal. Así es, y ello es responsabilidad exclusiva y directa del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Interior y Justicia. ¿Qué pasa con la ley de desarme? La ley de desarme establece, por ejemplo, la obligatoriedad del marcaje de las municiones. Hace mucho rato ya que se aprobó la ley de desarme. ¿Y por qué no se ha procedido al marcaje de las municiones? Eso no es competencia de la Asamblea Nacional. Eso es competencia de CABIN, que tiene, a través del Ministerio de la Defensa, a través de CABIN, que tiene la competencia directa de ello. Pero además, solamente el Ministerio de la Defensa, a través de CABIN, regula, controla todo lo que se refiere al tema del manejo en Venezuela de las armas de guerra. Pero ha funcionado, diputada, de acuerdo a su opinión, como presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento. ¿Ha funcionado o no el plan desarme? ¿Ha dado frutos, por ejemplo, el desarme voluntario o no ha dado frutos? No ha dado ningún tipo de frutos. Esa es la triste realidad. Pero más allá de eso, hay una resolución que han ejecutado de manera conjunta el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Interior y Justicia, a través de la cual se desarmó a las policías. A la policía del Estado Miranda, por ejemplo, se le quitaron más de 3.000 armas de fuego. Más de 3.000 armas de fuego, es decir, aquí a lo único que se desarmó fueron a los cuerpos policiales y los delincuentes están armados de una manera verdaderamente asombrosa a la vista gorda del Estado que pretende justificar las cosas que pasan, por ejemplo, recientemente en Nueva Esparta. Por cierto, ya que usted habla del Estado Miranda, diputada, de acuerdo a este informe que presentó la Fiscal General de la República, ¿es cierto, como han dicho algunos voceros políticos, que sea el Estado Miranda el Estado más violento del país? No, para nada. Si logro encontrar acá en el informe la gráfica que presenta la propia Fiscal General de la República en su informe, vamos a ver que según ella es el municipio Libertador. Acá está, vamos a ver. No sé si lo podemos mostrar. Vamos a tenerlo por esa cámara, por favor, diputada. Aquí, ajá. Vemos que el municipio Libertador es el municipio con mayor cantidad de homicidios, con mayor incidencia de homicidios en el país, según el informe de la señora Fiscal General de la República. Ellos ayer de algún modo responsabilizaban de manera directa a los alcaldes. Ahora bien, hay varias cosas que observar. Uno, en Miranda, por fortuna, tenemos un gobernador para el cual las prioridades están claras: la educación y la seguridad ciudadana. Ahora, ¿cómo tú puedes tener políticas claras de seguridad ciudadana o políticas que puedas ejecutar, corrijo, si lamentablemente el presupuesto nacional no está diseñado para que puedan tener nuestros gobernadores suficientes recursos para el tema ni de la seguridad ni de la educación? En segundo lugar, bueno, la mayoría de los alcaldes de Miranda son del oficialismo. En tercer lugar, por ejemplo, nosotros, soy diputada de los Altos Mirandinos. En Los Teques, en el municipio de Guaycaipuro, ocurre una altísima incidencia delictiva. Nosotros vemos en Los Teques, en Guaycaipuro en general, todos los días protestas por este tema. Pero además, el tema de la seguridad, Gabriel, es un tema integral, es un asunto sistémico. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí buscando un fin común, que van desde la prevención del delito hasta la reinserción adecuada del delincuente en sociedad. ¿Y cómo tú reinsertas adecuadamente a delincuentes cuando la ministra Iris Varela dice que la cárcel de Nueva Esparta, la cárcel de San Antonio está pacificada? Decía, qué raro, si es que esa cárcel está pacificada. Dios mío, pero será pacificada a los efectos de sus estadísticas. Porque bueno, también dijo que iban a ordenar la requisa a lo interno del... Pero el tema es cómo se introducen en las cárceles armas de guerra de ese calibre, cuando aquí se supone que ese manejo lo tiene de manera exclusiva el Estado a través del Ministerio de la Defensa. Tenemos que pasar con algunos de los comentarios de la audiencia, diputada, pero rápidamente, por favor, su respuesta. ¿Se va entonces o no a discutir una posible reforma al Código Penal en la Asamblea Nacional? Te repito que el tema, yo insisto en que no está en el Código Penal ni en el Código Orgánico Procesal Penal. Nosotros en la Comisión de Política Interior hemos acordado la creación de una comisión para revisar
el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, pero son otras leyes, las que si quieres las podemos mencionar, las que aprobaremos en el primer semestre para poder dar solución efectiva. ¿Cuáles son esas leyes rápidamente? En primer lugar, el tema de la reforma a la ley del servicio de policía y del Cuerpo de Policía Nacional, ello para establecer la devolución de las armas a las policías, eliminar las llamadas zonas de paz, que no son más que zonas de impunidad, prohibir que los policías sigan siendo utilizados como escoltas de personalidades. Vimos, por ejemplo, a Jorge Rodríguez diciendo, ordenamos a la policía de Caracas que deje de ser escolta de personalidades. Eso no sigue ocurriendo. Una ley de protección social para nuestros cuerpos de seguridad ciudadana, para nuestros cuerpos policiales, que eso es importantísimo. Y ya hemos concluido y presentaremos en cuenta en los próximos días una ley que es para limitar los servicios de telefonía celular y de internet dentro de los centros penitenciarios, porque desde dentro de las cárceles se comete una importante cantidad de delitos como secuestro, extorsiones, etcétera.